La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos a Voces de Color y Música. Este es el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy nos acompaña en la grabación Ocaris Patiño, en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Hemos invitado a Claudia Velázquez López, ella es artista plástica de la Universidad Nacional y actualmente la presidente del Consejo Municipal de Cultura. Vamos a hablar con Claudia Velázquez López, que nos cuente sobre su vida como artista, pero sobre todo como gestora cultural y actualmente en Medellín, con el inicio de una nueva administración en la alcaldía, pues está desarrollando un tema bien interesante para todos los asuntos que tienen que ver con la ciudad, pero en este caso muy especial para la cultura, que es la formulación del plan de desarrollo del municipio, donde se espera que la cultura pues también tenga o sea preponderante. Y además hay un tema bien interesante también para la ciudad y es la proyección que se puede dar desde la cultura con la aprobación de lo que sería el plan decenal de desarrollo cultural de la ciudad, que sería a partir o desde el año 2020 hasta el año 2030. Muchas gracias Claudia Velázquez López por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Bienvenida. Muchísimas gracias Carlos por la invitación. Qué rico poder venir a contar un poco sobre lo que ocurre a nivel del Consejo Municipal de Cultura de Medellín, un espacio bien importante porque es la articulación entre la sociedad civil, en este caso sectorial, de las artes y las culturas y la administración. Decía al comienzo que Claudia Velázquez es artista plástica, ya estudió en la Universidad Nacional, pero se ha ido dedicando mucho más o especializando en la gestión cultural. Podríamos resumirlo ahí. Sí, yo estudié artes plásticas en la Nacional, pero digamos desde muy joven, desde que era estudiante empecé a sentir como una falencia de pronto de espacios de participación cuando se es artista emergente. En esa época pues no había tantos espacios independientes como hay ahora, que creo que han sido de alguna manera una solución que nace desde la misma sociedad, pero había como esa inquietud. Entonces me fui yendo sin darme cuenta por la gestión cultural, por la administración, por todo lo que tiene que ver con lo político. También desde esas necesidades que yo identifiqué y que pensé que podía de pronto de alguna manera aportar yo misma, ¿cierto? No esperando a que otros lo hagan por mí, sino cómo yo podía aportar. Y ahí me fui yendo entonces como por la gestión también. Soy más gestora que artista, podría decirlo. Pero en su momento le interesaba que a mí siempre me gustó dibujaba, mucho la fotografía, la animación. La animación me gustaba mucho, el stop motion. De hecho, pues no me alejo del todo, pero no lo, digamos, mi modo de vida se inclinó más hacia la gestión, pero claro, de vez en cuando participo en exposiciones, o sea, no me alejo del todo de la creación. Sobre todo me gusta mucho, porque, o sea, de todas formas sigo conectada con eso, por ejemplo, estar con los estudiantes, llevarlos por un proceso de investigación a la creación, para mí eso es crear, ¿cierto? Poder crear con ellos. Entonces no me fui tanto, digamos, por la artista de galería, sino más por la artista que trabaja en comunidad, eso me gusta mucho. Entonces también, por ejemplo, a través de la artista, red de creadoras, productoras y gestoras culturales, red que tengo pues como el honor de dirigir, también hemos hecho procesos de creación entonces con personas alrededor de temas como el género, y bueno, o sea, siempre estoy cerca de la creación, pero no
digamos, como la artista de galería que saca la obra para exponer, sino más ese trabajo como con la gente, me fui muy como por ese lado. De pronto también en coherencia con ese interés por la gestión, me gusta trabajar con la gente, me encanta la gente. Y otro punto de interés de Claudia Velázquez, bueno, aparte de estudiar, porque constantemente se está cualificando y ha hecho especializaciones, por ejemplo con la Flaxo, o actualmente una maestría con una institución española. Aparte, diría yo, de esa gestión cultural está también lo del emprendimiento. Le ha gustado desde muy joven emprender. Sí, lo que pasa es que ante las condiciones también, cierto, que vivimos a nivel país, a nivel ciudad, yo creo que muchos nos buscamos en el emprendimiento las oportunidades que no encontramos, digamos, a nivel laboral, ¿cierto? Y se generan unas inquietudes. Algunas personas de pronto tenemos, a mí se me vino mucho eso, o sea, me fue llegando a mí a través de la producción, ¿cierto? Hacer producción para fotografía o para video le implica a uno conseguir lo que sea, hacer realidad lo que sea, por más irreverente que sea la propuesta. Entonces yo creo que eso me llevó a mí a entender unas dinámicas también de que se pueden conseguir muchas cosas y se pueden lograr muchas cosas. Ahora, aquí es muy difícil el emprendimiento, ¿cierto? Porque a veces las mismas políticas, incluso las tributarias, por ejemplo, van en contravía con la propuesta de emprendimiento, ¿cierto? Porque el emprendimiento es de alguna manera suplir esas falencias que hay a nivel estatal, ¿cierto? Lo que no se puede cubrir, lo tiene que cubrir de alguna manera la ciudadanía, termina cubriéndolo, pero no hay unas políticas coherentes, entonces es muy difícil realmente emprender. La sola norma que tiene que ver con el trabajo independiente y la seguridad social, todo lo que significa para una persona poder empezar a trabajar por su cuenta, teniendo que pagar tanto, no solo por impuestos, sino por seguridad social. Y que ahora están además proponiendo aumentar eso, o sea, es casi, estamos sobre un contrato que se toma, se paga sobre el 40% del contrato de las prestaciones sociales, eso es, haciendo las cuentas, es un 28% del contrato, ¿cierto? Eso es una cantidad de dinero, ¿cierto? Que se tiene que pagar además de otras retenciones, ¿cierto? Porque no son las únicas, ¿cierto? También hay otras tributaciones y hay que pagar unas estampillas dependiendo de con quién se contrata. Entonces es muy difícil porque a veces puede ser un contrato en un año, ¿cierto? No es que se está obteniendo mensualmente, sino que es a veces sí, a veces no, sobre todo, o sea, eso es un emprendimiento. Ya cuando el emprendimiento pasó esa etapa y logra esa estabilidad, ya no es emprendimiento, ya es empresa, ¿cierto? Entonces es ahí donde no hay unas políticas claras y por eso es tan difícil emprender acá. Mencionaba también que Claudia Velázquez pues, es presidente del Consejo Municipal de Cultura, un espacio donde tienen asiento los territorios, los grupos poblacionales, instituciones, en fin, hay alrededor de 40 representantes allí de distintas áreas. Una de ellas son los teatreros, otra de ellas son la gente del circo, y en este caso Claudia Velázquez representa a los artistas plásticos. Yo soy la presidenta del Consejo de Artes Plásticas y Visuales hace ya casi 4 años. El cambio del Consejo se da también con cambio de administración, es por elección popular. Somos sociedad civil, es ad honorem, es decir que no recibimos ninguna remuneración económica, lo hacemos voluntariamente y pues tratamos de hacerlo de la mejor manera y con todo el amor, tratando de incidir mucho en todo lo que tiene que ver con las políticas. A veces es un poco difícil por ser un sector muy atomizado, entonces a veces estamos muy solos en estas luchas, pero bueno, esperamos como poder ir generando mayor agremiación. Asimismo, entonces, tenemos dentro de la Junta se compone por representación de los consejos de las artes, representación de los consejos zonales, de los corregimentales, de las ONGs, de las mesas y la administración, ¿cierto? Entonces ahí represento a los consejos de las artes en la Junta Directiva. Y recientemente, con el nombramiento de nuestro presidente, quien estuvo en la presidencia durante estos casi 4 años, Álvaro Narváez, es nombrado subsecretario de Cultura. Él entonces ya no puede hacer parte del Consejo, porque el Consejo es sociedad civil. Claro. Entonces, la Junta pues deposita como su voto de confianza en mí y me eligen como presidenta en funciones.
ya se realizará una nueva plenaria, ¿cierto? Nosotros funcionamos por reuniones de consejos y por plenarias para determinar, digamos, si esa presidencia va hasta el momento en el que se elija un nuevo consejo, porque además esto pues debe ocurrir este primer semestre, elegir un nuevo consejo. Ahí aprovecho para hacer la cuña, qué rico que estos consejos se alimenten de personas nuevas, de personas con ganas de trabajar por el sector, porque es un espacio para trabajar por el sector, pensar que no se le está, hay personas que dicen, no, es que eso es regalarle tiempo a la administración, no, se le está regalando un tiempo al sector, ¿cierto? Porque se trabaja es por el sector. Si lográramos ocupar esos espacios con personas con más conciencia colectiva, muy seguramente funcionarían mucho mejor muchas de las políticas que hay en esta ciudad y que se generan, porque si bien no somos vinculantes, sí somos incidentes, y en la medida en la que hay presión social, se genera también esa vinculación y se logran grandes cosas, que no dependamos tanto de la voluntad política, sino más de la movilización ciudadana. Claro. Si uno le hace un seguimiento al Consejo Municipal de Cultura, en este caso pues especial al de Medellín, encuentra uno que de estas asociaciones, mesas, hay unos que trabajan mucho más unidos, tienen un gran aporte para los asociados, pero hay otros que es más difícil de trabajar con ellos. ¿Qué tan difícil ha sido convocar a los artistas plásticos para que se unan y hagan parte de un consejo de artes y logren, digamos, inclusive parecerse a los teatreros que son tan unidos, o a los del circo? Es increíble, por ejemplo, como los de circo son muy unidos y han logrado bastantes cosas para el gremio. Sí, convocar las artes plásticas es bien difícil. Es bien difícil. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que nos ha permitido hablar de economía naranja es hablar de agremiación, de que existimos, ¿cierto? Yo creería que es una de las cosas que le podríamos rescatar a ese tema. Y es que nos ha hecho empezar a pensarnos como parte del sistema también, como parte del sistema. Yo creo que es un proceso en el que estamos, porque, digamos, las artes escénicas requieren una colectividad que las artes plásticas de pronto no tanto. Las artes escénicas, incluso para hacer un stand-up comedy, yo necesito alguien que haga la parte técnica del sonido, de la iluminación, incluso el vestuario, ¿cierto? En cambio, en las artes plásticas yo puedo aislarme a pintar perfectamente y no saber nada del mundo, ¿cierto? O por lo menos eso intento, porque finalmente hacemos parte de un sistema que en un momento nos va a decir, hey, usted tiene que ir a comprar comida, usted tiene que ir a pagar servicios, ¿cierto? Ahí es donde ya empezamos a reflexionar, pero no hay una colectividad, ¿cierto? Entonces yo creo que hay unos gremios muy importantes que han existido acá, de artistas tradicionales, como son por ejemplo Génesis, sí, y como son Remart, ¿cierto? Pero se quedan cortos porque somos un sector muy grande, ¿cierto? Muy diversificado además, y como lo decía ahora, atomizado. Entonces yo creo que el llamado es a empezar a juntarnos, a tomarnos estos espacios de participación, porque esos espacios nacen de luchas anteriores, ¿cierto? Cuando se estaba exigiendo que hubiera espacios para la ciudadanía participar, o sea, que no solo se legislara desde el escritorio, pero si abandonamos esos espacios desaparecen, ¿cierto? Pero yo tengo fe, sí. Yo tengo fe, yo siempre, yo no abandono la utopía, yo creo que eso se va dando, y he sentido recientemente con todo este tema del plan de desarrollo municipal, que están generando esas mesas, digamos, sectoriales, incluso solicitamos una de artes plásticas porque parte del sector se acercó. Entonces yo creo que sí se está buscando un cambio, ¿cierto? O sea, ya empiezan también unos relevos generacionales, ya los que estamos, digamos, adulto contemporáneo, entonces ya estamos empezando a ocupar esos lugares. Y ya en las universidades se está planteando la formación en políticas culturales, por ejemplo, en propiedad intelectual, como ocurre en Bellas Artes, que me parece que es pionera en este tema, que en programas creativos se estén dando este tipo de asignaturas. Creo que eso va a ayudar a generar más conciencia, también más cultura política sobre todo, que aprendamos a tener pensamiento crítico,
a la hora de escuchar todo ese montón de noticias variadas con tantos puntos de vista, analizar cuáles son las fuentes, cuál es el contexto histórico, entender cómo articular la información para entender cuando leemos una ley, ¿cierto? Porque son cosas sencillas, pero que si no contamos con un mínimo lenguaje técnico muchas veces no comprendemos, ¿cierto? Porque no son documentos que se generan para la ciudadanía. Entonces, me parece que es importante y creo que hay un buen escenario. Lo importante es aprovecharlo al máximo y potenciarnos unos a otros. Mencionaba yo también al comienzo el momento tan importante que se está viviendo en estos momentos en las alcaldías o en las gobernaciones que se iniciaron el 1 de enero, y es la formulación de los planes de desarrollo de estos gobiernos que asumieron a partir de esa fecha. Y afortunadamente, porque lo permite la Constitución del 91, porque la democracia también lo permite, hoy está más dado o están más dados desde las administraciones municipales a abrir espacios para que la comunidad participe y pueda hacer sus planteamientos para lo que será ese plan de desarrollo. Lo vivimos, digamos, en el plan de desarrollo de la alcaldía 2016-2019, y actualmente pues desde la alcaldía de Daniel Quintero pues también se han abierto esas oportunidades. ¿Cómo está participando el sector de la cultura en este planteamiento de lo que serán las políticas que se llevarán al plan de desarrollo municipal? Bueno, la participación, como contaba, son luchas ganadas, ¿cierto? Son luchas ganadas que a veces generan un poco de desgaste porque a veces se ve representado y a veces no todo eso que la ciudadanía genera, pero es importante la participación. En este momento yo creo que hay una voluntad de diálogo, ¿cierto? Se siente una voluntad de diálogo con esta administración entrante. Se han generado conversaciones muy interesantes, por ejemplo desde la Secretaría de Cultura nos han abierto las puertas muy amablemente, se han reunido con la Junta. A veces, aunque no lo creyera uno, es muy difícil que un espacio que se supone que es para esa articulación, a veces es difícil esa comunicación con la administración, y hay un buen diálogo en este momento. Yo creo que eso hay que cultivarlo de parte y parte. Y para poder cultivar eso hay que participar, ¿cierto? Entonces se han venido dando dentro de las líneas que ha estado trabajando la administración, que son Recuperemos lo Social, Ecociudad, Valle del Software, Gobernabilidad y Gobernanza, y se me escapa uno, ya te lo digo. Nosotros estamos en Recuperemos lo Social. La última es transformación educativa, sí, súper importante, transformación educativa. Entonces, la cultura está inmersa en este momento dentro de esas líneas. Es la primera vez que se elabora, digamos, un plan de desarrollo municipal de esta manera, o sea, con unos ejes transversales determinados desde la administración. Creo que es una manera de empezar a buscar también a darle un orden a esa participación. Entonces, nosotros estamos inmersos en Recuperemos lo Social. Sin embargo, es muy importante nuestra participación en todas las demás líneas, porque nosotros tenemos que ver con todo, como arte y cultura, somos transversales, ¿cierto? Tenemos que ver con la ecociudad, tenemos que ver con el Valle de Software, tenemos que ver con todos estos temas. Y además están realizando unos encuentros sectoriales, donde ya esta semana ocurrió el de danza, el de música, el de artesanos, que se están, digamos, generando también desde esos espacios de participación que son los consejos municipales de cultura. Para la otra semana estamos programando el de artes plásticas y visuales, jueves 27 de 4 a 6 de la tarde, en lugar por confirmar, pero vamos a estar difundiendo. Invito a seguir el Facebook del Consejo Municipal de Cultura, así lo encuentran, Consejo Municipal de Cultura, en Facebook. Y pues estará rodando por los chats de arte y cultura, como hacemos pues usualmente estas difusiones también. Muy importante que participemos. También la ciudadanía desde sectores que de pronto no hayan tenido encuentros pueden solicitarlos, ¿cierto? Ahora, sabemos que muchas cosas de lo que se trabaja quedará, muchas cosas no quedará. Lo importante es generar buenos insumos, también partiendo desde ese programa de gobierno inicial que propuso Daniel Quintero antes de ser elegido, por lo que se supone que fue elegido por su programa de gobierno. Leer lo que tiene que ver con arte y cultura.
ojalá más, porque no solo somos arte y cultura, sino que tenemos que ver con innovación, tenemos que ver con mujeres, tenemos que ver con un montón de temas, poder aportar a eso. Y sobre todo también estar muy activos y muy activas en todo el tema que sea de participación del nuevo plan decenal de cultura, que tampoco se sabe si va a ser a 10 años, entonces eso también lo vamos a definir a través de esa participación colectiva. Ese que era otro de los temas importantes para conversar con Claudia Velázquez López, y es ese plan que se traza desde la administración municipal, pero sobre todo con la participación de todos los actores culturales de la ciudad, y es cómo pensarse la cultura bueno, el periodo anterior fue de 10 años, ¿verdad? Y no sabemos, como acaba de decir Claudia Velázquez, si el próximo se planteará también a 10 años, pero suena como a que normalmente es así, plantearse una proyección de cómo será esa cultura. ¿Cómo ve Claudia Velázquez precisamente, si nos pusiéramos como con la bola de cristal a ver ese futuro de la cultura en Medellín, cómo se lo imaginaría usted? Qué pregunta más difícil. Muy incierto, la verdad, muy incierto, porque estamos en un escenario que se llama Ley de Economía Naranja, ¿cierto? Estamos en medio de una reforma tributaria que es bien compleja. Estamos en unos escenarios de participación que piden a gritos otras personas que piensen más en el sector que en lo individual. Es difícil también cuando no hay certeza, por ejemplo, en qué va a pasar con el Ministerio de Cultura, ¿cierto? Por ahí hay un run con el Ministerio de Cultura bastante preocupante, y pues estamos en un escenario en el que tenemos que plantearnos todo eso, ¿cierto? Trazarnos unas rutas, porque ¿qué pasa cuando no hay un plan de cultura? Pasan cosas como lo que pasó a nivel nacional. Plan nacional de cultura no hay en este momento vigente. Cuando entra la administración Duque, ¿cierto? Duque, o quien hubiera llegado, llega sin plan de desarrollo cultural, tiene vía libre, no tiene que apegarse a nada, y por esto puede plantear cosas como una economía naranja sin ser incluso consultada, ¿cierto? No hubo además voluntad política, porque con una voluntad política las personas participan, ¿cierto? Entonces es muy importante, porque vamos en este momento a pasar a evaluar, a pensarnos si es reformular o es actualizar ese plan de desarrollo cultural municipal que acaba de finalizar, y además nos vemos con el escenario que también se debe renovar o actualizar o replantear el departamental y el nacional, porque además hay una voluntad desde ese Ministerio de Cultura que aún está de generar ese plan de desarrollo nacional. Hay que participar, porque si no, entonces ahí queda lo que quienes participen definan, ¿cierto? Entonces es importante estar ahí para poder poner nuestra propia voz, porque quiénes más que nosotros conocemos nuestras problemáticas. Sí, ese es un panorama el que nos muestra Claudia Velázquez López, muy interesante para que los oyentes un poco también conozcan cómo se mueve todo esto, ¿cierto? Por un lado, pues están los planes de gobierno de quienes se presentan como candidatos, que si son elegidos esos planes de gobierno se convierten en la pieza fundamental del plan de desarrollo de cada alcalde o gobernador, como es el caso, pero también está cómo la sociedad civil puede intervenir en la formulación de esos planes, ya sea del desarrollo del municipio o de un plan de cultura. Son escenarios, como dice Claudia Velázquez, que es la comunidad la que tiene que asumir también como una responsabilidad de participación, porque lo que creo que a diario vemos, Claudia, es que nos paramos, nos salimos un poco como de la fila, pero a criticar, que no se ha hecho, pero también la pregunta es, ¿y usted, yo qué he hecho para que las cosas, por lo menos lo que yo piense, lo diga? Ya si queda o no queda planteado será otro asunto. Ya será otra lucha. Sí, pero por el momento que es poder, o sea, tener conciencia de que hoy podemos participar. Sí, es que nos quedamos a veces ni siquiera en lo electoral,
muy importante que nos tomemos en serio, que entendamos que hacemos parte de este sistema, nos guste o no, pero que hay que también hacer algo o sea, desde pequeñas acciones. A veces pensamos que es cambiar el mundo entero y mentiras que en las pequeñas acciones es que se empieza a sumar. Muchas gracias, Claudia Velázquez López, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Me recuerda entonces, dentro de esa programación que tiene el Consejo Municipal de Cultura y de estas convocatorias que está haciendo, entonces el que sigue es el de artes. El que sigue es el de artes plásticas. Aún no sé si hay otros programados, porque las están pues como programando constantemente a medida que se van solicitando, pero si siguen la página de Facebook del Consejo Municipal de Cultura, ahí encuentran la información porque ahí la estamos publicando constantemente. Bueno, lo otro es que la alcaldía también tiene en su sitio web no solo pues la programación de todas de esos encuentros que se están haciendo en territorios o con grupos poblacionales, sino que también hay la oportunidad de aportar. Inclusive, claro que sí, incluso ellos han diseñado unos mecanismos a través de WhatsApp como que están recogiendo insumos. Ahora hay muchos otros encuentros también, por ejemplo todos los territoriales ya finalizaron, ¿cierto? Porque esto es algo coyuntural que tiene una urgencia, digamos, específica en tiempos. Entonces algunos ya han ocurrido, los territoriales casi ya todos ocurrieron. Sin embargo, como mencioné, si de pronto hay algún territorio, algún grupo significativo de personas que considera que necesita un encuentro para eso, lo puede solicitar directamente a la administración. Muchas gracias, Claudia, como Mil gracias decía, a ti por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Agradecemos a Ocaris Patiño, quien nos colaboró en la grabación del programa. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.